Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos que nos sintonizan cada jueves en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo, les doy la cordial bienvenida a este diálogo, a esta jornada del día de hoy, tratando un tema relevante, un tema muy importante y quizás no lo suficientemente valorado por la historia oficial. Hablo del 15 de noviembre de 1922, la gesta del 15 de noviembre del 1922 que se cumplen pues en pocos días, en una semana, pues 100 años de este hito, de este evento importante. El 15 de noviembre, decía, es la gesta más significativa de la clase obrera ecuatoriana, un hito no difundido suficientemente por la historia oficial, determinante el 15 de noviembre en los eventos que le sucedieron después a la política, a la economía, la estructura del Estado ecuatoriano y también en la educación. Y sobre el 15 de noviembre de 1922 y su entorno conversaremos esta noche con mi querida amiga Natalia Tamayo, a quien es un gusto de verla luego de nuestros días universitarios hace mucho tiempo, bueno, no mucho, para que, para que no crean que somos muy viejos. Natalia Tamayo es economista, es candidata a doctora en historia, cuenta con un diplomado en políticas públicas por Flaxo Ecuador, es especialista en historia por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster en historia por la Universidad Pablo de Olavide de España. Tiene amplia experiencia en gestión y organización de unidades de información. Dirigió los centros de documentación de Diario El Comercio, Diario El Expreso y El Universo. Es directora, fundadora de la Biblioteca de las Artes. Actualmente es docente de la Universidad de las Artes. Sus líneas de investigación se centran en el papel político de los medios de comunicación, la memoria social y la representación. Muchas gracias por estar con nosotros, Natalia, un gusto. Y directamente cuéntanos a todos, muchos de los radioescuchas quizás no saben, ¿qué ocurrió el 15 de noviembre de 1922 y por qué es importante? Gracias, Alexis. Un honor para mí, un gusto y un honor estar en este programa, en tu programa que sigo desde hace mucho tiempo. Para mí también es un honor estar en este programa de la Universidad Andina, de una de mis casas de estudios a la que quiero mucho y de la que tengo además unos lindos y gratos recuerdos y reconocimientos. En ese caso, en ese sentido te digo, pues, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó el 15 de noviembre de 1922? Y más o menos a la mañana y en la tarde se produjeron dos grandes manifestaciones obreras. Estas manifestaciones fueron como parte de las actividades que se habían dado tras la declaración de la huelga de los trabajadores. Y esa manifestación fue brutalmente reprimida. Fue reprimida de tal forma que generó varios muertos y varios heridos. La historia oficial dice que son 10 muertos. La historia de algunos medios de comunicación hablan de 71 muertos registrados. Los organismos sindicales señalan que pueden ser de 300 a 500 personas que habían fallecido. Entonces, para entender qué pasó este día, es necesario que primero veamos un poquito los antecedentes, para poder entender cómo es que se gesta este movimiento obrero que deriva en una huelga y en una posterior masacre, fruto de la represión militar.
Las primeras protestas se vienen activando en Guayaquil en el mes de septiembre. El 29 de septiembre se dan las primeras protestas callejeras. Estas están unidas alrededor del movimiento universitario y la defensa de la autonomía y la necesidad del cogobierno. Estas protestas ya cuentan con una participación del movimiento obrero. Posteriormente, el 17 de octubre, los obreros ferroviarios declaran un pliego de peticiones a la empresa ferroviaria. Sin respuesta positiva de Mr. Dobby, que era el gerente de la Guayaquil y Quito regional, que era la empresa encargada de la construcción del ferrocarril, sin una respuesta positiva, el 19 de octubre se lanzan a la huelga. Esta huelga ferroviaria es muy importante, primero porque sale con el apoyo de algunos sectores, entre ellos de la prensa, cuenta con mucho apoyo ciudadano, también apoyo estudiantil, y en ese contexto se crea la Federación de Trabajadores Regional del Ecuador, FTRE. Esta huelga concluye el 27 de octubre con la intermediación del gobierno y con la aceptación del pliego de peticiones por parte de la empresa ferroviaria. Es además una huelga que se liquida sin muertos ni heridos y con fotos en la prensa. Esta huelga, de alguna manera, es un antecedente importante para las peticiones que hacían los trabajadores de Guayaquil. Y el 8 de noviembre, los trabajadores de carros urbanos y de la empresa de carros urbanos y los obreros de la empresa de luz y fuerza eléctrica declaran una huelga. Primero, realizan un pliego de peticiones, posteriormente los dos grupos forman una gran asamblea de trabajadores y que es la que realmente les va a representar durante el conflicto. La huelga, que empieza realmente el 8 de noviembre, después de la asamblea el 9, perdón, después de la asamblea del 8, básicamente, ¿qué es lo que piden? 8 horas de trabajo, que se respete la legislación que había sido aprobada en 1916, 8 horas de trabajo y que además se dé un incremento salarial. Siguiendo la pauta de la huelga ferroviaria, se pensaba que se podía tener un desenlace similar y que además era necesario la mediación del gobierno y para ello delegan a dos abogados, Carlos Puig Villazar y José Vicente Ruquillo, como síndicos para que intermedien ante el gobierno por este conflicto. El día 11 de noviembre, ya vamos viendo cómo van subiendo los acontecimientos, el 11 de noviembre los empresarios aceptan las demandas de los obreros. ¿Pero qué es lo que piden? Ellos dicen, perfecto, subamos las tarifas de los pasajes y con ello podemos ceder a las peticiones empresariales, las peticiones de los obreros. El lunes 13, la negativa de los trabajadores de aceptar esa digamos, imposición de los empresarios, el lunes 13 se declara el paro general. Este paro general ya abarca a toda la ciudad. Hay que recordar también que el 8 de noviembre, la Confederación de Obreras del Guayas, la COG, que es otra de las organizaciones sindicales protagonistas, en la asamblea, plantea otra tabla de peticiones, diferente de la de los obreros, que esta tiene que ver con incautación de giros que manejaban los exportadores. El 13 de noviembre, finalmente, la huelga se desata. La Asamblea de Trabajadores toma el control de la ciudad, se corta el servicio de luz, garantizan además la seguridad, que eso es una cosa súper interesante porque asumen el control total de la ciudad. El día 14 se da una gran marcha. Algunos medios dicen que se produjo una marcha de unas 5,000 personas. Otros calculan que serían hasta 30,000 personas en una gran marcha el día 14. Esta es la marcha que produce las fotos que vemos en la prensa, que son las fotos que ilustran el 15 de noviembre. Esta marcha ya se da con las demandas obreras. En la mañana del 15 de noviembre, nuevamente una manifestación volvió a ocupar las calles. En la mañana se detienen algunos manifestantes, fundamentalmente del gremio de los panaderos. En la tarde, la manifestación va hacia la clínica Guayaquil, en donde se encontraba el gobernador Pareja, para solicitar que sean liberados algunos de los detenidos. Ese día, 15 de noviembre, también coincidió con las elecciones que se realizaban y cerca de una junta electoral
cerca de la maternidad Isidro Ayora, ahora Hospital Bicentenario, para quienes conocen Guayaquil, se desataron los primeros disturbios que desató la violencia. El jefe de la zona militar, Enrique Barriga, ordenó intervenir y la represión comenzó. Desde la zona de Guayaquil, desde la calle Eloy Alfaro, cercana al malecón, los trabajadores caminaron hacia la calle Chimborazo, en donde les esperaban unos piquetes militares. Esos piquetes militares reprimieron a bala a los trabajadores. La cuenta de los trabajadores que cayeron no está clara, como había dicho inicialmente. Se calcula por lo menos unos más de 100 muertos. Diario El Guante publica la lista de los fallecidos. El Guante registra 31 personas muertas. No puede contabilizar, asume sí dentro de su texto que muchos de ellos fueron arrojados al río Guayas. Por tanto, no se conoció su identidad ni quiénes fueron los desaparecidos. También nos deja como saldo más de 240 heridos. Eso sucedió el 15 de noviembre. La huelga finalmente concluye el 15 de noviembre, pero con la aprobación de la ley de incautación de giros por parte del presidente José Luis Tamayos. Y es interesante ver cómo la propuesta de los trabajadores, que primero era una tabla de peticiones, una lista de demandas que estaban alrededor del cumplimiento de la ley y del aumento salarial, termina derivándose hacia la propuesta que más bien impulsaba la banca y los sectores importadores alineados con otros grupos de élite, y termina siendo aprobada la ley de incautación de giros. Esto en cuanto a cómo fue los hechos del 15 de noviembre, que además bien señalas, estos hechos son invisibilizados. Si nosotros vemos la historia de Guayaquil, los textos, muchos textos de la historia de Guayaquil, o basta poner un caso, la línea histórica impulsada por la alcaldía de Guayaquil, que además se puede ver en el museo, pequeño museo que tienen en el MAC, en el Malecón, omite por completo los hechos del 15 de noviembre de 1922. Y cuando lo asume, señala que fueron un grupo de vándalos quienes en medio de las protestas intentaron saquear los almacenes ubicados en la calle Boyacá y que por eso se desató la represión que terminó con la muerte de los manifestantes. ¿Qué importancia tiene? Sin duda, la primera, la más importante, revelar la existencia de un movimiento obrero capaz de efectuar presiones políticas con temas de interés general, porque las peticiones del movimiento obrero no vinculan solamente a su sector, vinculaban al incremento del precio de subsistencia, como se llamaba en ese momento, o al concepto de inflación que se tenía en ese momento, y se constituye desde ese momento en un factor de poder explícito en la vida política nacional. Esa es, creo que, la importancia gravitante. Obviamente también tiene otros elementos, como poder ver las contradicciones que se dan dentro de los grupos hegemónicos alrededor de los importadores, los exportadores y los intereses financieros que se dan, cómo se van reconstituyendo al calor de las contradicciones que se van generando. Y luego, evidentemente, la importancia que tiene es todo lo que afecta en la dinámica de los gobiernos liberales. 3 años después, para poner el primer efecto importante, estamos hablando de julio de 1925, la Revolución Juliana, que puso fin al gobierno liberal de Gonzalo Córdoba, sucesor de Tamayo. Y ya bueno, hemos de hablar luego sobre la Revolución Liberal, la Revolución Juliana, que termina el ciclo ininterrumpido del liberalismo que había regido en el país desde 1895 y el predominio económico-político basado en exportación de cacao que había detentado la burguesía agroexportadora de la costa. Evidentemente, la huelga es además el más importante precedente en la lucha por los derechos laborales y por las formas organizativas que se dan en el país. El reconocimiento de esa organización popular, organización que luego terminaría siendo también partidaria, pero sin duda es el importante precedente. Patricio Casa lo señala como el bautizo de sangre de la clase obrera. Yo diría el pie inicial y duro de un actor político dentro de la sociedad ecuatoriana cuyos
cuyo accionar determinará el cauce y también la conquista de derechos en el país. Muchas gracias, Natalia. Esta, pues, lúcida introducción para nuestros queridos radioescuchas de qué ocurrió, de cómo se generaron los hechos sangrientos también y las repercusiones, la Revolución Juliana, las repercusiones en la estructura del Estado, que veremos después. Quizás nos hablarás más, la creación del Banco Central, por ejemplo, luego de la Revolución Juliana. Pero asimismo se daba un contexto político mundial. Venía la Guerra Mundial recién terminada en 1918, que durante esas fechas pues cayeron los precios del cacao, no se podía exportar ni a Hamburgo y a El Havre en Francia el cacao ecuatoriano, los precios se desmoronaron. Teníamos también un contexto en lo social, el nacimiento de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, que es, pues, creo que el único movimiento anarquista, anarcosindicalista del país. Y pues sobre esto, pues cuéntanos más, ¿cómo estaba este contexto de crisis, de caída de precios? La COG, la Confederación Obrera del Guayas, liberal, ahí sirviendo a los intereses de don Enrique Vaquerizo Moreno, el hermano de Alfredo Vaquerizo Moreno, un individuo pues peligrosísimo además, ¿no? Que tenía el ejercicio del poder, la violencia, pero tú eres la que nos cuenta. Vamos. Yo más bien les quiero plantear al revés. Imaginemos la ciudad de Guayaquil. Guayaquil 1922, ¿qué tipo de ciudad es? Es un puerto. Es un puerto que había albergado a la migración de la sierra que había llegado hasta la ciudad por las plazas de trabajo que demandaba la exportación cacaotera. Las plantaciones de cacao demandaban mano de obra, digamos, desde muchos años atrás. Pongamos solamente como margen unos límites desde 1895 para caracterizar cómo estaba esta región. Después del liberalismo se pone en marcha un proyecto nacional que da origen a una estructura inicial original del Estado y que también busca la modernización del país, teniendo como eje la articulación del Ecuador al sistema económico internacional. ¿Cómo nos articulamos? A través de la exportación de cacao, en un modelo de acumulación basado en esta exportación, pero que determina también la emergencia de unos grupos oligárquicos, los exportadores, y también otro grupo ligado a la banca y los intereses financieros. Esto como, digamos, el eje estructural del Estado. Veamos qué pasa con Guayas. Toda la zona de la cuenca del río Guayas estaba con la dinámica que había digamos, que había generado las plantaciones cacaoteras. Estamos hablando de una ciudad que era el eje desde donde se exportaba la fruta. Una ciudad que había crecido mucho. Pensemos en 1896, tras el incendio grande de la ciudad de Guayaquil, la ciudad se recompone totalmente. Hay un nuevo trazado urbano, hay una nueva dinámica, hay unas obras en construcción. Es una metrópoli que está cambiando urgentemente. El crecimiento poblacional que produce el cacao nos permite hablar de una población entre 80,000 y 90,000 habitantes en 1922. Estamos también hablando de unos trabajadores públicos, de las primeras empresas de luz, de agua potable, de mujeres trabajando en el servicio telefónico y cablegráfico, o sea, telefónico, mujeres trabajando, eso ya también era como muy diferente. Y claro, había una emergencia de trabajadores autónomos. Tenemos varios trabajadores también en servicios, panaderos, carpinteros, electricistas. Entonces es una ciudad que está huyendo al calor del cacao. Esta población va a generar una demanda de bienes y servicios que lastimosamente no se la van a dar por la vía productiva, sino que se la va a llenar por las importaciones. Entonces, es una ciudad con unos grandes habitantes, es una ciudad en franco crecimiento y desarrollo, con muchos habitantes, que no produce, que más bien importa y que vive al calor del cacao. Como tú señalas, la crisis, primero la Guerra Mundial, estamos hablando de 1914, primero la Guerra Mundial y luego las plantaciones que enfrentan la crisis
las plagas realmente. La Entonces, escoba de la bruja, escoba, que la muchos manita, dicen que se trajeron los ingleses para que se destruyan y se potencien sus plantaciones cacoteras en la Guyana británica. nada raro. No me sorprendería. Esa es la primera vez que escucho esto, pero no me sorprendería si lo ponemos en contexto geopolítico, porque claro, las potencias tienen unos intereses. Recordemos también que Gran Bretaña era una de los países que nos compraba y que obviamente hubiera preferido desarrollar su propio mercado. Tiene toda lógica. En todo caso, con la crisis del cacao, ya no puedes importar, no hay cómo importar. ¿Por qué? Porque no hay divisas. Los exportadores de cacao exportan la misma cantidad o menor, porque baja también la demanda, pero no tienen los suficientes dólares. Los exportadores generan una dinámica de acumulación de giros, que es la forma en la que se obtenían las divisas, y también de especulación con sus amigos. Esto genera que los importadores no tengan divisas y que no tengan divisas para importar, con lo que produce escasez. ¿Y eso qué significa? Incremento de precios. La inflación se había desatado para 1922. Entonces, hay un nivel de crisis muy acentuado, porque obviamente baja la demanda, baja los recursos, no baja la demanda de cacao, no hay recursos financieros, no se mueve la actividad económica, los salarios ya no permiten cubrir, como se denominó, el precio de las subsistencias, y evidentemente se genera una gran crisis. Es en este contexto económico que se da, obviamente, las protestas de 1922. Hay que unir el otro contexto, el contexto político. Estamos hablando de un gobierno de José Luis Tamayo. José Luis Tamayo, por otro lado, él enfrentaba ciertamente los procesos de apoyo que se daban a Enrique Baquerizo. En este contexto hay que señalar que la prensa juega nuevamente un papel importante, porque el Telégrafo hace en medio de toda la protesta, en medio de toda la declaratoria de huelga, hace un homenaje a Enrique Baquerizo. Y hay que ver que Enrique Baquerizo Moreno, hermano de Alfredo Baquerizo, había sido quien generó una sucretización de la deuda que el Telégrafo había adquirido en 1919. Esa sucretización de la deuda es un favor que la prensa paga. ¿A quién? A los Baquerizo, es decir, en nombre esta vez de su hermano. José Luis Tamayo, que ya sabemos este corte liberal conservador que tiene este régimen, piensa que desde Guayaquil se estaba generando un proceso revolucionario. ¿Por qué un proceso revolucionario? Estamos pasando recién 1917 y todo lo que significaba la Revolución Rusa. Entonces, al calor de la influencia soviética, se pensaba desde la capital que se estaba acunando un momento revolucionario y que obviamente lo primero era destituirle. Eso hace creer o tal vez tener la seguridad de que hay un movimiento conspiratorio desde Guayaquil en nombre de Enrique Baquerizo Moreno, lo que salta las alarmas de José Luis Tamayo. Por eso da la indicación, no es justificación a Tamayo, pero podría ser la razón por la que le da la orden al gobernador Pareja y al general Barriga, a su vez, para que la huelga se detenga, cueste lo que cueste. Es un telegrama que está publicado, o sea, es decir, para que se detenga este momento que venía además fruto de un proceso organizativo, que como bien lo señalas, hay unas organizaciones obreras, hay un mutualismo que se había generado, organizaciones obreras anarcosindicalistas, hay una federación de trabajadores regionales, o sea que no es solamente una organización local, ya es una organización mucho más amplia. Por otro lado, estaba ya la Confederación de Obreros del Guayas, que es la que finalmente termina traicionando el movimiento. Y hay además un hecho muy importante, hay una asamblea de trabajadores que toma el control de la ciudad. Eso significa que los trabajadores y los obreros organizados podían tener sus propias pautas de gobierno. Eso es obviamente una alerta que tiene Tamayo. Y claro, en ese contexto, pues ahí la protesta social y también la respuesta de lo que sería la masacre del 15 de noviembre.
Muchas gracias, Natalia. Estamos trabajando, desarrollando este proceso. Vamos a una primera pausa musical y regresamos para seguir conversando con Natalia Tamayo, con la historiadora, economista, periodista, sobre la importancia del 15 de noviembre. En el siguiente bloque, pues conversaremos sobre esto, cómo estaba el bloque dominante, los agroexportadores, los importadores, el estado de José Luis Tamayo en la presidencia, y cómo estaba el bloque popular, ¿no? Las mutualidades, las sociedades, y con sus influencias ideológicas. Estamos aquí en el programa educativo Rompe el Muro conversando con Natalia Tamayo sobre el 15 de noviembre de 1922 y la importancia que tiene en diversos procesos, entre ellos la educación. Querida Natalia, ¿cómo se configuraba el bloque dominante? Y ya nos hablabas de la prensa, jugando un rol siempre a favor de estas burguesías, ¿no? De estas facciones burguesas que tenían cierto nivel de conflicto también entre ellas. Así es. Bueno, ya sabemos, hemos caracterizado un poco cómo estaba el movimiento, cómo se habían configurado, digamos, los diferentes actores políticos en el 15 de noviembre. Por un lado tenemos trabajadores, tenemos artesanos que están asociados, también tenemos ciudadanos. Es importante también hablar que hay una emergencia de las mujeres organizadas. Hay la Asociación Rosa Luxemburgo y también la Aurora, que ya son organizaciones que están caracterizando cómo estaban los actores políticos. En bloque podríamos decir trabajadores y ciudadanos en un bloque. En el otro tenemos a los exportadores que estaban ligados a la banca. Estamos hablando del Banco Comercial y Agrícola, el Banco del Ecuador, que son bancos que además tenían la posibilidad de emitir moneda. ¿Eso qué significa? Que los gobiernos pedían prestado dinero y le pedían a los bancos que emitan moneda porque no existía el Banco Central. O sea, esa es una de las cosas tan graves y tan importantes que la Revolución Juliana permitirá su institución. En todo caso, estamos hablando que hay un grupo de exportadores ligados, obviamente, al cacao, en menor medida al café y cercanos a la banca. El Pero banquero Urbina Jado, ¿no? Francisco Urbina Jado. Urbina Jado, que era el dueño del Banco Comercial y Agrícola. Urbina Jado, que también actuó como periodista. Y el mismo Urbina Jado, que también tuvo nexos con la creación de otros medios de comunicación en la sierra, como el comercio. O sea, ahí además se ve cómo se van entrelazando los intereses de la banca con la prensa de una manera histórica, ¿no? Y es uno de los momentos también. Y luego tenemos este otro grupo que son los importadores. Estos importadores, en donde se mete también la prensa. Los importadores son los comerciantes, es la burguesía comercial guayaquileña. Es la que está operando y es la que había dinamizado el comercio. Pero hay que ver también este contexto, ¿no? Guayaquil es una urbe que está creciendo, que está comerciando, pero que necesita unos medios de promoción para desarrollar el capitalismo, digamos, ahí me acuerdo de Benedict Anderson con el capitalismo impreso y cómo la prensa entra a dinamizar este movimiento comercial a través de la publicidad de las páginas. En todo caso, los importadores son otro grupo, pero también están aliados a la banca. Son otros grupos bancarios. No nos olvidemos que está emergiendo la Caja de Ahorros, que luego sería la Previsora, que también fue un proyecto de dueño del telégrafo. Y tenemos, por tanto, a estos importadores que lo conforman también los dueños de los periódicos. Entonces, a veces cuando caracterizamos a los actores sociales, nos olvidamos del grupo que pertenece a la prensa, que son empresarios. Ya el Telégrafo es una empresa constituida formalmente, es la primera empresa periodística del país. Y estos grupos que son importadores requieren también divisas para la tinta, para el papel y para su producción. Entonces, este es, digamos, el escenario con el que se va configurando la clase dominante. ¿Qué rol tuvo la prensa? Súper importante el rol de la prensa porque a veces no tomamos en cuenta cómo los relatos de la prensa se incorporan dentro del imaginario
social y se constituyen en unas verdades asumidas que son reproducidas como hechos ciertos. Y entonces, la prensa, ¿qué rol tuvo en 1922? Número uno, ser parte constitutiva del movimiento cambiario que se incrusta dentro del movimiento sindical y que termina proponiendo y luego aprobando la ley de incautación de giros. Esa forma de actuar de la prensa se la va haciendo de una manera sostenida, coherente y sostenida que responde a un proyecto político-económico. Si revisamos el diario El Telégrafo, por ejemplo, vamos a ver un periódico del Telégrafo de ese momento. Si revisamos el Telégrafo, voy a pedirte que me dejes compartir. Sí, creo que puedes hacerlo. Sí, voy a... Si revisamos el Telégrafo aparece como un medio de comunicación que apoya al movimiento obrero. No solamente que apoya, se declara parte del movimiento obrero. Es el periódico que caracteriza el gran movimiento obrero en Guayaquil. No es cualquier cosa, tomando en cuenta que hay otros medios de comunicación que nos hablan del conflicto obrero, de la cuestión obrera. El movimiento obrero le da una caracterización diferente. Pero ¿por qué, diría yo, el Telégrafo está tan proclive a apoyar a este movimiento obrero en Guayaquil? Un año antes, en 1921, diario El Telégrafo propone una ley de incautación de giros. La propuesta es realizada por Víctor Emilio Estrada Sigalupa, que era el secretario de la Asociación de Bancos. Y que además era gerente del Banco La Previsora, del que José Abel Castillo, que es propietario del Telégrafo, también era dueño. Entonces, José Abel Castillo, que tenía las acciones mayoritarias de la Caja de Ahorros, la Previsora, cuyo gerente era Víctor Emilio Estrada, un año atrás como secretario de la asociación, de bancos, había propuesto la ley de incautación de giros. Un año después, cuando es 1922, al calor del movimiento obrero, siempre va insertando dentro de su discurso, dentro de su relato, a consecuencia de los altos cambios. Y van insertando paulatinamente la propuesta de la banca en el imaginario popular. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de tener una inflación alta y de no poder acceder a los precios de las subsistencias, la culpa la tenía no el esquema económico, que es el que estaban cuestionando originalmente los trabajadores, no la estructura ni el modelo de acumulación basado en exportación primario solamente de cacao, sino que era por los altos cambios. Y también se va a ver ahí unas divergencias con el periódico El Universo, por ejemplo, que plantean cosas iguales en algunos aspectos, hay que controlar los cambios, pero finalmente un poquito diferentes. El Telégrafo propone la incautación de giros, que los exportadores entreguen los giros de las divisas al gobierno, en cambio que El Universo plantea más bien un pequeño control. Es decir, se van viendo cómo se alinean las fuerzas sociales alrededor también de las fuerzas económico-políticas que manejan la ciudad y el país. Entonces, el Telégrafo va a dar apoyo al movimiento obrero de una manera consistente durante todo el desarrollo de la huelga, desde octubre hasta el 12 de noviembre. Es interesante ver también que en medio de ese apoyo, también se pueden ver las contradicciones con el presidente José Luis Tamayo. Tamayo, evidentemente, como hemos dicho antes, preocupado por lo que podía pasar en la ciudad de Guayaquil, había acusado a José Abel Castillo como un conspirador. Este conspirador que estaba atentando en contra del gobierno y además le acusa de ser un resentido con el gobierno porque trata de anular la emisión de bonos por 400,000 sucres que le dieron. Es decir, Tamayo quería revertir la sucretización, en ese entonces, digamos, una figura similar de Castillo. Claro, Castillo respondió, dijo que no existían móviles políticos. Pero esta es la forma en que la prensa se va
insertando. Y el mismo día que Tamayo le acusa de resentido a Abel Castillo, propone y publica por segunda ocasión el proyecto de ley de incautación de las letras, que terminará siendo la ley de incautación de giros. Paulatinamente esto se va articulando en el imaginario, pero oh sorpresa, la comisión, la Confederación Obrera del Guayas asume la propuesta y la plantea en la asamblea obrera el 13 de noviembre y cambian. Las organizaciones obreras han señalado que realmente el síndico aceptó dinero de la banca y que eso hizo que cambie la propuesta. De cualquier forma, sí se puede decir, en el movimiento sindical del 15 de noviembre existieron dos corrientes. La una corriente que era la sindical, que se mantiene con la Federación de Trabajadores Regionales del Ecuador, y la otra corriente de corte monetario que se expresa con la COG, que termina asumiendo la propuesta de la banca, que como vemos está expresado en el apoyo que tiene de parte de el telégrafo. Y en esas circunstancias el telégrafo aparece como un aliado coyuntural del movimiento obrero al relevar todo lo que los obreros hacían en este contexto, específicamente durante el mes de octubre, finalizar octubre, desde cuando se declara la guerra con Tamayo, desde el 24 de octubre hasta noviembre, hasta el 15 de noviembre. Pero en realidad potencia la posición de los importadores, defiende la posición de los importadores y pone en el imaginario popular que es el tipo de cambio y no es necesario ni subir salarios, sino solo ir hacia el tipo de cambio como la solución única. Exactamente, en un editorial el Telégrafo lo dice claramente. La solución no es no es subir los salarios, porque al subir los salarios los comerciantes van a volver a subir los precios y eso va a generar más inflación. Por tanto, lo que hay que hacer es controlar el origen, pero para ellos el origen era las divisas y no era la estructura económica como se había planteado. También hay que ver que en 1922 estamos hablando de una articulación nacional todavía inconclusa, o sea, no tenemos todavía ahí el ferrocarril, el mercado se está integrando, pero las líneas productivas todavía no están generadas, el mercado interno no logra abastecer las demandas. Había una fuerte demanda, como habíamos dicho, en este contexto de Guayaquil, que no podía ser, que no era resuelta. Entonces, no teníamos todavía un mercado interno suficientemente desarrollado, ¿no? Y claro, después vemos que el 15 de noviembre se decreta la incautación de giros, que es lo que pone fin a la huelga obrera. Un poco nos venías mencionando ya la COG, ¿no? La COG que asume pues el discurso de los importadores, de una orientación más bien liberal y que hegemoniza finalmente, y la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana como un núcleo anarco-sindicalista que tenía una posición más clara y más fortaleza. Dentro de este bloque popular, pero también teníamos diversas sociedades de carpinteros, de peluqueros, de estibadores, de recolectores. Cuéntanos un poco de este bloque popular antes de ir al segundo corte de esta noche. Por supuesto, estamos hablando de una serie de, voy a quitar, estamos hablando de una serie de organización social y popular que se venía dando, ¿no? Primero hay unas organizaciones de corte mutualista, de corte sindical y de corte anarquista. También hay que ver que había un desarrollo del pensamiento anarquista en esta época, periódicos anarquistas, periódicos obreros, que se constituyen en parte de la vocería de estos movimientos que sirven también para estar comunicados, y al calor de eso las organizaciones que se dan. Entre ellas, como hemos mencionado, la Confederación Obrera del Guayas, que se crea en 1905. Años después surgirán otras. Hay que destacar, por ejemplo, la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros, Tomás Briones, a cuya iniciativa
que se constituyó en 1922, surge la Federación de Trabajadores Regionales del Ecuador. Es precisamente la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros la que inicia también esta huelga del 15 de noviembre. Tenemos además la Asociación de Artesanos, tenemos la Asociación Rosa Luxemburgo, que como decía antes, es muy importante mencionar la participación de la mujer en formas organizativas, en formas políticas. Mujeres que también estuvieron presentes en las huelgas y en las manifestaciones y que incluso una de ellas participó en la asamblea en la marcha del 14 de noviembre y que lastimosamente también fue asesinada en los eventos del 15 de noviembre. Estas organizaciones luego pasarán a otras formas de organización que se van dando ya luego al transcurso de varios años. Muchas gracias, querida Natalia. Es la configuración, queridos radioescuchas, de los bloques, del bloque dominante, el bloque popular, es el contexto histórico, el contexto social. Hemos conversado un poco también, Natalia nos ha mencionado cómo repercutió posteriormente el 15 de noviembre en la creación del Partido Socialista también, podríamos hablar, en la Revolución Juliana, de jóvenes coroneles con una inspiración progresista, y en el próximo bloque, luego de esta segunda pausa musical, conversaremos sobre la educación, cómo era el contexto educativo, qué factores también incidían y qué factores se impulsaron en la materia educativa. En el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, Rompe el Muro, conversando esta noche sobre el 15 de noviembre de 1922, los 100 años de esta gesta de la clase obrera y también cómo se influyó en la educación este proceso. Conversamos con nuestra querida amiga Natalia Tamayo, economista, historiadora, periodista. Adelante, cuéntanos sobre qué pasaba en la educación, cómo se desarrollaba la educación en ese tiempo. Teníamos una revolución liberal, el laicismo, los normales, pero para ese entonces el liberalismo alfarista ya no era un liberalismo que vino con Plaza, con Baquerizo Moreno, con Tamayo, más bien los liberales de chistera, como se les decía, ¿no? Claro. El liberalismo radical había perdido su influencia y su presencia y había dado paso a estos gobiernos que, además de eso, hay que entender y posicionar el liberalismo radical que planteaba efectivamente la división del Estado con la Iglesia y todas las formas clericales de estar presentes. Recordemos que el liberalismo es el que logra esta división y que le quita al clero dos cosas: la educación en primer lugar, y que le quita también la libertad de imprenta, es decir, la posibilidad de controlar los textos y los escritos que se generaban en el país. En ese contexto, la línea educativa que se va a implementar es del laicismo. Fruto del liberalismo y del laicismo surgen unas nuevas generaciones que más bien van a dar un cambio. Estas son las nuevas generaciones que, claro, están articuladas con el modernismo, principios del siglo XX, que van a tener más bien una línea progresista. Es una educación que viene del laicismo, que viene además, en el caso del movimiento universitario, que viene además propugnando la incorporación de las ciencias humanísticas en las carreras universitarias. Y eso dice mucho, porque está diciéndole a la sociedad que solamente las líneas de derecho, medicina, que eran las que se estaban formando en ese momento, se deben incorporar a otras de pensamiento humanista, poner al humano en el centro, y que venían también con el ímpetu por un lado, de la Revolución Socialista y por otro lado, de la Reforma de Córdoba, exigiendo unos cambios en la educación universitaria, un cogobierno, una participación más amplia y democrática de la educación. También, por otro lado, el laicismo había generado la incorporación de la mujer en la formación, los normales educativos que generaron nuevas docentes, pero permiten a la mujer ir también incorporándose poco a poco en el sistema productivo. Como había mencionado antes, estaban las mujeres empleadas de la empresa de teléfonos que
Si bien podemos verlo al calor del presente y decir es una mirada sexista sobre la participación de la mujer ya se había y ya se estaba incorporando en las actividades productivas y en los servicios. ¿Qué más te puedo mencionar? La educación laica que había generado unas nuevas plumas. Estas plumas necesitaban obviamente unos espacios de expresión. Se produce un boom del diarismo. Hay una época, sobre todo en 1920, es una explosión de 1900 hasta 1920 hay una explosión del diarismo y de revistas culturales, de panfletos y de nuevas formas impresas para dar a conocer otro tipo de pensamientos. La presencia de mujeres, como ya había dicho, y esto va a dar un nuevo cariz a todo lo que será luego la posición ideológica política de la juventud. ¿Que dónde se van a ver esos efectos? Como había mencionado antes, si nosotros vemos desde 1922 en adelante cuáles son los hechos que siguen, el primero más inmediato es la Revolución Juliana. Estamos hablando de 1925 y cómo la Revolución Juliana, comandada con oficiales progresistas, permite encerrar un ciclo de liberalismo y permiten establecer unas líneas de organización estatal. La estructura del Estado se va a sentar las bases tras la Revolución Juliana. La creación de instituciones como el Banco Central del Ecuador, que va a permitir organizar todo el sistema económico, como la creación de otro tipo de instituciones que le van a dar la caracterización del Estado. Amén de otros procesos que se van a dar posteriormente. ¿Cómo se ve también a nivel partidario? Las formas organizativas van a generar, van a buscar una forma de representación política que no sea solamente la gremial, y eso implica el desarrollo de formas partidarias. La primera, el Partido Socialista en 1926 y finalmente, y luego en 1930 también el Partido Comunista, que es una división del Partido Socialista. Hay que reconocer que antes ya estaba el Partido Liberal, ya estaba formado, pero estas formas de representación política ya responden a unas nuevas líneas de pensamiento y sobre todo a la incorporación de los obreros como actores políticos. En efecto, esos son aspectos que, que tenían su desarrollo en esa época, pero estaba la reforma de Córdoba en Argentina, en la universidad, y pues también en materia de educación universitaria estaban algunos aspectos, ¿verdad? Sí, como te decía, estos aspectos eran la petición sobre todo del cogobierno y la reforma universitaria. Esta reforma universitaria cuenta con el apoyo ciudadano. En el caso concreto, en septiembre, en Guayaquil, cuando los estudiantes están peleándose en contra de la ley que quita la autonomía universitaria, de una ley que intentaba ser promulgada por José Luis Tamayo, los estudiantes salen a las calles, protestan en contra de la ley y finalmente la ley termina siendo desechada. En octubre ya Tamayo desecha la posibilidad de esa ley. Creo que también estábamos hablando luego de cómo se habían ido generando las organizaciones obreras y las diferencias que teníamos entre la Federación Regional de Trabajadores y la otra federación. Habíamos visto la Federación Regional de Trabajadores, COG. Primero, pensemos en cómo estaba organizada la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador, que es una organización de corte anarcosindicalista, y es importante señalar aquí el nombre de Alejo Capello, que es uno de sus líderes fundadores. Esta federación, junto con la de obreros, se diferenciaba del COG precisamente porque tenían una línea más radical que la COG, que estaba más vinculada con los sectores, que terminó además más vinculada con los sectores empresariales y burgueses, que determinaron esta salida más bien a través de la línea de una ley, tal como se lo plantea en la actualidad, como que una ley iba a solucionar los problemas del país. En efecto, Alejo Capello, tipógrafo, que escribió también una primera reseña sobre el 15 de noviembre. Tendremos también
a Algún algunos, Luis Maldonado Estrada, quien fue pues el secretario general, jovencísimo secretario general de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, otros nombres, Flores Milo Romero, Leonardo Muñoz, Andrés Avelino Mora, Miguel Ángel Guzmán, Jorge Reynolds, Manuel Donoso Armas, algunos de los nombres de esos dirigentes que, como decían ellos mismos, dicen, no había un manual para seguir, teníamos que nosotros tratar en la marcha de dar la conducción a ese movimiento. Mi querida Natalia, muchas gracias por este diálogo, por esta entrevista. Antes de ir culminando y de darte las palabras finales tuyas a este programa, les quiero invitar, Natalia Tamayo estará dando una ponencia en la Universidad Central, algunas universidades como la Central, la Universidad de las Artes, la Universidad Andina. El día 14 también tenemos una jornada académica, todo el día 14 de noviembre sobre el 15 de noviembre, con un seminario en el cual también participo yo con una ponencia. Pero cuéntanos, Natalia, e invita al público a la jornada que se realiza en la Central y en la que tú presentarás tu trabajo. Bueno, gracias por esa cuña publicitaria. El día de mañana en la Universidad Central, a partir de las 9 de la mañana, se va a realizar como parte del centenario de los eventos por el centenario del 15 de noviembre, se va a realizar un conversatorio en el que se van a exponer algunos trabajos alrededor del 15 de noviembre. Mi tema en particular es cómo la prensa actuó en el 15 de noviembre. Mi línea de trabajo, como tal vez podrás haber visto en mi currículum, siempre ha sido la prensa y mi línea de trabajo es cuestionar los relatos de la prensa. Esos relatos que terminan convirtiéndose en las verdades de ellos como verdades nuestras. Y claro, yo he trabajado en los medios de comunicación y a veces uno no es consciente trabajando y leyendo de lo que sucede, ¿no? Entonces, mi ponencia es precisamente eso, ver cómo se operó desde la prensa en los hechos del 15 de noviembre y cómo vimos cómo influenciaron en ese momento en la resolución del conflicto. El día de mañana en la biblioteca de la Universidad Central a las 9 horas están todos cordialmente invitados dentro de la serie de actividades que varias universidades están realizando por el centenario del 15 de noviembre de 1922. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, Natalia. Tus palabras finales para algo que quieras agregar, subrayar o tu mensaje. Número uno, destacar la importancia del 15 de noviembre y, como decía, del movimiento obrero, de las repercusiones que tuvo también. Me parece súper importante también rescatar el hecho dentro de la memoria social. Son en estos precisos momentos en donde es más importante rescatar las luchas que se han desarrollado en el país en búsqueda de que los derechos se cumplan y de mejores condiciones de vida. En el caso particular de Guayaquil es aún mucho más importante porque, aunque no lo parezca, es en la ciudad de Guayaquil en donde menos conocimiento hay sobre el 15 de noviembre de 1922 y en donde es más importante rescatarlo e incorporar también nuevas lecturas al proceso. En ese sentido, gracias por esta invitación y espero haber cumplido tus expectativas. Totalmente un lindo diálogo. Estoy seguro de que nuestros radioescuchas también pues se han nutrido sobre los eventos, sobre el contexto, sobre todo un proceso fundamental para la historia de este país. Les agradezco por su participación esta noche, por estar con nosotros como cada jueves a las 19:30. Un abrazo grande a la distancia a Natalia, con mi agradecimiento, con los buenos recuerdos de nuestros días universitarios en la Facultad de Economía. Un abrazo también para Tito Chela, quien siempre está apoyando este proceso desde los estudios de Radio Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo, les deseo salud y alegría y nos vemos el otro jueves a las 19:30 en Rompe el Muro. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.